And go. Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Buscando la Verdad. Les hablan sus hermanos en Cristo, Edwin y Gerson. Y hoy estaremos hablando del tema las armas, la iglesia y los servicios militares. Además estaremos cubriendo el tema de las lenguas. Hoy estaremos discutiendo los diferentes puntos de vista con respecto a este tema, ya que hay cristianos activos en nuestras iglesias que tienen trabajos que requieren armas de fuego, como hay otros que están activamente en los servicios militares y otros cristianos que las obtienen para protección personal. Al mismo tiempo, hay otros grupos dentro de la iglesia, cristianos que sienten que estas armas de fuego y sus usos deben ser condenados. Y ahora, con sus hermanos en Cristo, Gerson. un saludo a todos los que nos están escuchando, los que siempre nos escuchan durante la noche, una vez por semana. Estas semanas han sido un poquito diferentes porque hemos estado de viaje, y dicho sea de paso, queremos disculparnos porque el programa debió haber ido al aire a las 6:30, pero por compromisos previos pues hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance para tratar de estar aquí temprano. Pero aquí estamos, no íbamos a dejarlos a ustedes esperando por el programa, así que aquí estamos. Y nada, adelante Edwin con la sección breve de las armas. Bueno, para empezar, vamos a hablar primero tuvimos un sondeo, y este tema trajo 248 votos hasta ahora, donde el 37% de nuestros escuchas votaron de que sí se pueden tener armas de fuego, aunque seas un cristiano activo, mientras que un 63% dice que no, y al mismo tiempo que esto es condenable por Dios. Vamos ahora a entrar en una breve y pequeña historia de las armas de fuego. Durante el siglo XV, en el Imperio Otomano, como parte de su régimen de infantería, ellos fueron los primeros que exitosamente lograron utilizar un arma automática llamada The Gatling Gun, que fue construida por Richard Gatling durante la Guerra Civil Americana. Luego de esto, la primera arma de fuego de mano fue creada en el año 1364, terminando en el 1892. Y esto entonces dio paso a la construcción de las armas automáticas de mano, como se conocen hoy. Hoy en el mundo, hoy en día es un lugar donde estamos expuestos a actos de violencia, no porque pasemos por estas situaciones personalmente, sino ya sea por los medios de comunicación o las mismas redes sociales. Y esto crea una incomodidad, como también crea un sentimiento de miedo para todo el mundo, no tan solo la comunidad cristiana, sino para el mundo entero, donde las armas de fuego son vistas como un problema. Entonces también vemos en la televisión como las armas de fuego son glorificadas y al mismo tiempo se toman como un símbolo de poder. Y hay mucha culpa entre la derecha y la izquierda con respecto a este tema, pero yo por lo menos entiendo que esto es una responsabilidad personal, ya que, y voy a explicar esto, es porque el arma de fuego no se va a levantar de una mesa, se levantar del piso y le va a quitar la vida a nadie. Nosotros los seres humanos somos los que estamos en control de nuestras acciones, y todo esto también es a base de perspectiva. Yo estaba comentando con Gerson durante el día de hoy que tenemos dos lados. Tenemos el lado A, que es una persona que va a cometer un acto negativo o un acto violento con un arma, no importa el que sea. Entonces del lado B tenemos a la policía, que también tienen armas de fuego. Entonces de la perspectiva que se ve es que el atacante, si muere por una herida de bala, pues es tomado en la opinión popular como que está bien, porque ya esa persona pues no hace más daño. Pero entonces, sin embargo, si lo vemos del otro lado, que
es el lado de la policía le dispara a este hombre malo, entonces no se ve ningún tipo de repercusión, sino la policía hizo su trabajo y se acabó. Pero al mismo tiempo aún seguimos hablando de las mismas armas de fuego, porque las armas de fuego nadie puede llevar la contraria en esto, solamente tienen un trabajo y sí se pueden utilizar como deporte y como entretenimiento y como un hobby y muchas cosas más, pero al final del día el arma de fuego solamente tiene un propósito. Ahora lo voy a dejar con el hermano Gerson para ver cuál es su opinión con respecto a este tema. Buenas noches a los que se han ido conectando ya con nosotros. Fíjate, Edwin, como esto va a ser bien breve y realmente me hubiese gustado abundar un poquito más sobre el asunto, pero la realidad es que el arma de fuego, ya bien sea en las manos de un cristiano, ya bien sea en las manos de un criminal, está en esas manos la responsabilidad del manejo de ella. Las iglesias, la gran mayoría, por decirlo así, prohíben el uso de las armas. Hay algunas que se van a los extremos, hay otras que no, porque todo el mundo pues se ampara en la ley moral de Dios de que no podemos quitarle la vida a nadie. Pero realmente, mira, es sorprendente porque cuando este sondeo se hizo, muchas personas ripostaron al sondeo. Hay que tener fe, hay que dejar que Dios haga el trabajo. No puedes hacer nada. Yo me pregunto, esas personas que me escribieron eso, ¿realmente están dispuestas a entregar su vida cuando alguien le viene a asaltar, teniendo usted la oportunidad de cómo defenderse para evitar eso? Yo no lo creo. Así que yo en lo personal, yo soy cristiano hasta que Cristo venga y nos venga a buscar a todos y nos reunamos con él en las nubes. Pero si está en mis manos, yo no voy a permitirle que nadie me quite la vida. Y sería yo hipócrita si le estuviese diciendo a ustedes, no, yo tengo fe, y eso sería una fe de presunción. Y a veces ese es otro tipo de fe que después vamos a estar hablando sobre ello en otro programa. Pero la realidad es que si yo tengo la oportunidad de repeler una agresión hacia mí o hacia uno de mis queridos, mire, hermano, yo no voy a vacilar en hacerlo. Así que yo decirle a ustedes, no se compren un arma, no la usen porque la Biblia dice que no matarás. Pues estaría mintiendo y siendo hipócrita porque casi todo lo que leemos en la Biblia sobre el asunto de armas y defendernos es sacado fuera de contexto. Porque si muy bien no es correcto quitar la vida, pero tampoco es incorrecto que tú defiendas tu vida. ¿Ves? Porque no creo que si tú te la puedes defender, que a Dios le vaya a agradar que tú te quedes ahí quieto para que te maten, pensando en que Dios va a parar la bala o qué sé yo, no sé qué está pasando por sus mentes. Pero sí, la realidad es que hay muchas iglesias que han metido la mano en este asunto y conozco muchas de ellas que lo tienen como parte de sus segundas creencias y no puedes, mira Edwin, algunos no le permiten ni que sean policías, ni que estén en el ejército de ninguna nación, ni que porten un arma para negocio, porque ellos no creen en eso y simplemente creen en el no matarás y por eso es que no la pueden usar. Pero eso también, eso para mí crea dos preguntas. O sea, estamos creando un sentimiento de fe ciega al decirle a una persona, bueno, si alguien viene a quitarte la vida directamente, ya sea por un robo, por algún tipo de situación, porque uno nunca sabe. El mundo es totalmente impredecible hoy en día. Significa que tú vas a quedarte ahí y vas a perder tu vida pudiendo defender tu vida, y no tanto eso. Imagínense que en ese momento no esté usted solo y tenga a su mamá, a su papá, a su hijo, a su hermana, a su esposa, a sus seres queridos ahí. Entonces usted va a perder su vida y va a hacer que su familia pierda sus vidas por esto de que estamos siendo ahora indoctrinados con que porque somos cristianos no tenemos el derecho o no podemos defendernos. Pero mira, Edwin, perdona que te interrumpa, pero es que vamos a volver un poco atrás. Sabemos que la ley de Moisés quedó completamente anulada con la muerte de Cristo en la cruz. Pero si vamos atrás, en las leyes de Moisés estaba estipulado que si una persona invadía un hogar y el dueño del hogar lo hería de muerte, pues el dueño del hogar quedaba exonerado porque la persona fue la que vino en forma agresora hacia ese hogar y hacia esa persona.
Eso lo vemos allá en la Biblia y yo creo que aunque la ley de Moisés haya quedado atrás en muchos aspectos, hay otras cosas que nosotros pues yo creo que debemos estar mirándolas de otra perspectiva y hay muchas cosas que se tienen que atemperar a los tiempos. No podemos estar diciendo que la Biblia dice que no matarás, por tal razón tú no puedes andar con un arma y si se meten a robar y te van a matar, pues ten fe que Dios lo va a sacar y si te mataron, pues que era tu tiempo. Yo creo que eso es un soberano disparate, esa es mi opinión. No, de hecho, también yo he estado presente en ciertas religiones donde, debido a los cambios que se están viendo hoy, ellos están también cambiando sus creencias y sus doctrinas. No voy a entrar directamente en cuál creencia es, pero esta creencia en particular ya no condena el uso de las armas de fuego, ni que la persona cristiana tenga un arma de fuego, ya sea por su trabajo o, como se le dice en Estados Unidos, as a concealed carry permit, lo cual te permite cargar un arma de fuego fuera de la vista de todo el mundo. La iglesia simplemente ha tomado un stance donde la iglesia ahora no se mete. La iglesia no te dice que sí, no te exhorta, no te empuja a que tú vayas a comprar un arma de fuego en el momento, pero si tú decides en un futuro, y tengo que añadir esta parte porque esta parte es bien importante, si tú decides en un futuro educarte, coger los cursos correctos para tener una educación básica o avanzada de cómo manejar un arma de fuego, cuáles son los sí y los no, y los pros y los contras, pues la iglesia dice, pues mira, eso es algo tuyo ya personal, eso queda en ti, si tú la quieres tener la tienes y si no, no. Pero mira, tú estás hablando allá y se me viene a la mente que la realidad es que mira cómo son la gran mayoría de las iglesias. Ellos no quieren que nadie tenga un arma porque, y no estoy diciendo todas, ok, porque son algunas nada más que tienen esta creencia y una exigencia dentro de los miembros de tu iglesia que para tú pertenecer a esa organización, pues tienes que evitar a toda costa el uso de una arma o el tener un empleo que requiera que una persona pues tenga un arma. Entonces, eso, mira lo que sucedió en la sinagoga de los judíos en estos días. ¿Qué me dices de eso, Eden? ¿Qué pasó ahí? Estaban ellos allí reunidos, pero la realidad es que si hubiese habido alguien, yo no estoy diciendo que debió haber habido alguien armado, pero si hubiesen tenido un guardia de seguridad de casualidad porque lo hubiesen contratado y él hubiese podido repeler esa agresión, ¿qué estuviéramos hablando hoy día? No sé. Sería exactamente como lo que estaba mencionando al principio del programa. Lamentablemente, aunque muchos de ustedes tal vez difieran de mi opinión, de la única manera que tú detienes a una persona mala que tiene un arma de fuego es con una persona buena que tiene un arma de fuego, porque ninguno de nosotros somos a prueba de bala. Claro. Y eso es una realidad. Entonces, ¿qué pasa? Estamos viendo como designan un área donde dicen no a las armas, no puedes tener armas, o sea, es totalmente prohibido por ley y por la religión y por la doctrina y por todo lo que te puedan tirar encima, de que no hayan armas de fuego, pero sin embargo la persona que viene a hacer el mal sí llega con un arma de fuego, abre fuego liberalmente al que esté o al que no esté. Entonces nos vemos en estas situaciones donde hay muertes, hay personas que mueren, o sea, sin razón alguna, son vidas que son quitadas sin razón alguna. Y hay muchas personas que dirán, pues le tocó su tiempo y llegó la hora de que Cristo se lo llevara y ya. Pero al mismo tiempo, como acaba de decir el hermano Gelson, puede haber prevención. Y si ellos hubieran tenido una persona entrenada, con un arma de fuego, tal vez esto se pudiera haber evitado. Claro. So, tenemos que empezar a... Pero mira, y déjame interrumpirte, porque es que mira lo irónico de todo esto. Escucha bien, y lo que nos están escuchando. La iglesia, muchas de ellas toman posturas en cuanto al uso de armas de fuego
¿Ve? Porque lo ven como que es algo incorrecto el quitarle la vida a otro ser humano, lo cual es cierto porque está en la ley moral de Dios. Entonces ahí tomamos una postura. Pero muchas de estas mismas iglesias, cuando le hablamos de la homosexualidad, no quieren tomar postura y entonces se escudan, yo creo en el matrimonio, que Dios estableció de hombre y mujer. Sí, eso lo creemos todos, pero ¿cuál es tu postura con relación a las leyes que los gobiernos nos están imponiendo? En ese caso, no quieren tomar postura, pero sí toman postura sobre un arma. No vamos, entonces, ¿qué estamos diciendo? ¿Que un pecado es peor que otro? Óigame, hermano, para Dios, pecado es pecado. Si vas a tomar postura hacia el no uso de las armas, toma también la postura y dile al gobierno, no, la palabra de Dios condena el homosexualismo y aunque si se arrepiente Dios lo perdona, pero yo no tengo por qué aceptarlo dentro de la iglesia en su actividad homosexual y tampoco tengo por qué darle un cargo de liderato, porque aunque ustedes que están escuchando no lo crean, esto va a traer eso mismo. Cuando en una iglesia le llegue una pareja homosexual y diga que quiere ir a la iglesia y usted le niegue entrar a la iglesia, esa misma pareja le va a meter una demanda a la iglesia que yo creo que no va a haber diezmo que lo salve usted. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque como no tomamos postura, entonces ahora ellos dijeron, yo quiero ir a la iglesia y también quiero ser anciano de la iglesia. ¿Qué vas a hacer? Cuando tú le digas que no, por su condición y porque quizá le vas a venir con el cuento de que no está preparado, entonces él se va a sentir como que tú lo que haces es discriminando contra él por su condición de homosexual y te cogiste la demanda. ¿Por qué? Porque no tomaste postura. Porque si las iglesias se levantaran y le dijeran al gobierno, no. ¿Qué pasó en California cuando Arnold le quiso quitar todos los privilegios a todos los inmigrantes que le trabajaban en todos los lugares en California? Arnold le quitó los privilegios y ellos le paralizaron a California y perdieron billones de dólares. ¿Y por qué las iglesias no podemos hacer lo mismo? No, porque nos trepamos en un púlpito a estar criticando al gobierno, a criticar las cosas que no tenemos que estar criticando en vez de poner la palabra en acción. No lo hacemos. Es la misma palabra de Dios y a veces la tergiversan y la sacan fuera de contexto. Así que yo creo, mi opinión, y no quiero abundar yo personalmente más nada en este asunto, porque vamos a entrar ya mismo en el programa de los dones espirituales y las lenguas, pero yo creo que para que la iglesia tome una postura en contra de las armas, la tiene que tomar en contra de todo aquello que va en contra de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Punto. Bueno, entonces yo también voy a dejar mi punto de vista en esto. Y sí, entiendo de que la iglesia debe de tomar posturas no solamente en lo que le conviene o en lo que es popular o lo que suena bien. Ahora se está viendo en las noticias como muchos estados están ahora permitiendo de que los feligreses tengan armas de fuego dentro de la iglesia por este tipo de situación que se está dando. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que parar esta idea que está corriendo de que las armas de fuego todas son malas, porque como dije al principio, el arma no va a brincar y le va a disparar a nadie, sino tenemos que educarnos en el tema. Si usted quiere tener un arma de fuego, mire, vaya y tenga, porque usted no está rompiendo ninguna ley moral, porque los apóstoles cuando caminaban con Jesucristo tenían espadas, o sea, y esto está en la Biblia. Ellos no iban totalmente desarmados. Pero ven acá, entonces miren, vamos, y dije que no iba a comentar en esto, pero es que estas cosas a mí me apasionan. Miren, hermano, si vamos a hablar de las armas, usted puede pensar que en esa escena cuando vinieron a arrestar al Señor Jesucristo y Pedro desenvainó su espada y le cortó la oreja a Marco, ¿que ustedes creen que él andaba con esa espada nada más que esa noche? Hermano, no, porque esto era uso y costumbre de ellos a diario. Entonces ellos caminaban con Cristo y andaban con sus espadas escondidas. Nunca las tuvieron que usar. La Biblia no nos menciona nada de eso, excepto ese evento. Pero ¿usted cree que no andaban con ellas? Pero claro, si vivían en tiempos peligrosos. Y a Cristo estoy seguro que lo estaban acechando en todos los lugares, especialmente los fariseos que buscaban excusa para matarlo. Y la Biblia no entra en todos los detalles de lo que sucedía o en todas las escenas, pero cuando usted esté leyendo la Biblia y usted va al lado histórico, por eso es que siempre le he dicho que empiecen a estudiar la Biblia, cuando vas a coger un capítulo, concéntrense en la parte histórica, qué pasaba allí en esos momentos, cómo estaba la sociedad, cuál era el estado económico de ese país, cuál era el estado de ánimo, cuáles eran los eventos del momento. Y cuando usted tiene esa idea, cuando usted comienza a leer la palabra, entonces la palabra, lo que usted está leyendo, usted puede decir, bueno, pues él está diciendo esto porque esto estaba pasando allí, estaba refiriéndose a ello. ¿Ve? Así es como yo estudio la Biblia y como lo aprendí en la escuela de teología y quisiera que todo el mundo lo aprendiera de esa forma, porque no hay mejor
forma de aprender y entender la palabra que yéndonos por el aspecto histórico. Ve, cuando conocemos esto, entendemos el porqué de las cosas y entonces no estamos prejuzgando cosas sin el conocimiento. Yo entiendo, mi opinión, si hay algún pastor o pastora de la que están conectadas que tenga otra información aparte que me pueda arrojar luz a mí, yo entiendo que ellos andaban con las armas porque de qué otra forma Pedro habría de haber desenfundado una espada para cortarle la oreja a este hombre llamado Marco si no hubiesen ellos andado con armas todo el tiempo. Así que, ¿qué tú me dices, Edwin? Bueno, eso, lo que pasa es que tal vez los apóstoles no se ven, no se entiende de que se ven con armas porque todo lo que vemos en la televisión y en las películas, ellos nunca tienen espadas. Ellos tienen pues su ropa y ahí llegamos. Sí, es muy cierto, es muy cierto. Entonces, ¿qué pasa? Que como no se ponen en contexto de que en ese tiempo todo el mundo tenía una espada y todo el mundo tenía que protegerse, porque las cosas ya en aquel tiempo no estaban buenas porque el pecado ha estado aquí desde el primer día, el pecado no es nada nuevo. No, bueno, claro. exacto, o sea, no se le da esa idea a las personas, no se instruye de esa manera, no se enseña de esa manera de que ellos tenían espadas, pero sí ellos tenían espadas con ellos porque ellos también estaban velando por Cristo. Pero mira, Edwin, déjame interrumpirte otra vez. Ya, pero dime, fíjate, dime. es que esto es un absurdo, porque estamos hablando de armas de fuego, pero mira, hermano, hasta con un paperclip, usted puede matar a alguien enterrándoselo en cualquier lugar. David tumbó a un gigante llamado Goliat y a sus hermanos con piedra. ¿De qué estamos hablando? Cualquier cosa se puede convertir en un arma, ya bien sea para hacer daño como para defenderte. Así que el arma de fuego, pues porque el fuego es más rápida, pero que una espada es lo mismo, un machete, que yo he sabido que aquí en Puerto Rico en antaño mucha gente resolvía los problemas a machetazos limpios. Eso es así, en la República ¿Entiendes? Dominicana también, así es como se resuelven los problemas. Sí, así que yo pienso que pues esto es una cuestión individual. Si usted la quiere tener o no, eso es su decisión. Yo no se la voy a criticar porque yo no, mi postura ya se la dije al principio del programa. Yo, si alguien me viene a hacer daño y yo tengo la oportunidad de defenderme, tratando primeramente de razonar con la persona, porque hay ocasiones que eso funciona, hay ocasiones que no. Pero si yo veo que no, pues miren, yo me tengo que defender y si puedo evitar tener que hacer un daño letal, perfecto. Pero si llego, pues ¿qué vamos a hacer? Yo no voy a permitir que me maten a mí y que después vengan y violen y abusen de mis hijos, de mis hijas y los maten también, pudiendo yo haber hecho algo. Pues así que esto de las armas es muy personal. Cada cual tiene derecho a pensar la forma que quiere pensar y si elige comprarla pues y tenerla, pues ya eso es su prerrogativa. Yo no voy a decir nada sobre eso. Bueno, eso. Y también, bueno, yo también voy a concluir con el pensamiento de que sí, eso es algo que lo que usted, es su decisión. Y si usted siente que usted está capaz de tener un arma de fuego, pues hágalo. Claro. Porque, como vuelvo y le repito, no estamos rompiendo ley moral, nadie puede condenar a nadie, pecadores condenando a otros pecadores, pecadores juzgando a otros pecadores, siempre llegamos a lo mismo porque lamentablemente la humanidad pues se llena y se basa en eso. Claro que sí, claro que sí. Pero bueno, Edwin, si quieren... ya que ibas a entrar en ese detalle, háblale a los que nos están escuchando sobre el sondeo de las lenguas angelicales de Pablo. Bueno, en este sondeo de las lenguas angelicales, tuvimos, hasta ahora tenemos 210 votos, donde un 70% de ustedes votaron de que Pablo sí habló sobre las lenguas angelicales, que mientras un 29% dice que no las habló. Wow. Esto también es un tema que pica y se extiende, porque hay pues una doctrina y una religión que se basa en básicamente las lenguas, pero lo voy a llevar un poco atrás de cuál fue la primera lengua de la que se habló en el mundo. Y la primera lengua en el mundo proviene de la antigua Grecia y es llamada Fonoesía, que proviene de una tribu que se le llamaba por igual con el mismo nombre, según la información que encontré. Y ellos eran residentes de la costa de Levante, al este del Mediterráneo, alrededor de los años
1500 al 300 antes de Cristo, en el siglo III. Este grupo de gente se encontraba o eran los mejores comerciantes que en aquel tiempo existían y tuvieron mucha prosperidad con la gente de Grecia, y ellos vendían madera, cristal, también lamentablemente pues vendían esclavos, pero se destacaban en que vendían una flor la cual se molía, que se llamaba tirián, y era de color púrpura, y entonces los griegos utilizaban esta tinta para pintar sus ropas. Este grupo de gente prosperó hasta el año 332 a.C., ya que su capital fue destruida, atacada, descargada por Alexander el Grande, y luego de que esta sociedad pues pierde fuerza, es destruida básicamente, luego en el siglo X es cuando empezamos a escuchar de que se empieza a hablar en arameo, que era el lenguaje de Cristo. Sí. Y básicamente ese es un pequeño resumen para ir entrando en esto de las lenguas, pero ahora los quiero dejar con Gelson, porque él ahora les va a traer la parte espiritual, y ahora vamos a entrar en discusión con respecto a los versos bíblicos que se están utilizando para atacar o defender esto de las lenguas. Sí, así es. Bueno, hermano, una vez más a todos los que han seguido uniéndose a nosotros, y a los que ya están dejando su comentario en el chat, gracias por seguirnos nuevamente. Le pedimos disculpas que empezamos un poco tarde. Ya le habíamos comentado que estamos de viaje en Puerto Rico, y otros compromisos previos pues realmente nos impidieron estar aquí a las 6:30. Pero decidimos echar el programa hacia adelante porque muchas personas ya lo estaban esperando, pues, y aquí estamos, para la gloria de Dios. En el programa que tuvimos con ustedes, que llevaba por título El Toque Ungido, toqué brevemente el tema sobre el hablar en lenguas. Un pastor conocido nuestro me invitó a que estudiara y explicara el capítulo 12 de Primera de Corintios. No sé cuál fue su intención, pero surgió luego de que yo mostrara bíblicamente que el hablar en lenguas no era una gritería ni un balbuceo que nadie puede entender. Pero para comenzar, quiero leer la doctrina número 8 de la Iglesia Evangélica Pentecostal. Esta doctrina yo la tomé de la misma página titulada Las 16 Doctrinas Fundamentales de la Iglesia Evangélica Pentecostal. Cuando el programa termine, voy a proveerles el enlace o link para que ustedes puedan ir allí, y están ahí todas, y pueda corroborar que lo que yo les estoy leyendo es fiel exactamente lo que tomé de esa página. Y vamos a leerla. La doctrina número 8 dice: la evidencia física inicial del bautismo en el Espíritu Santo. Eso es lo que esa doctrina dice que la Iglesia Evangélica Pentecostal cree. Ellos creen en la evidencia física inicial de un bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo de los creyentes en el Espíritu Santo se evidencia con la señal física inicial de hablar en otras lenguas como el Espíritu los dirija. Entonces, el hablar en lenguas, en este caso, es esencialmente lo mismo que el don de lenguas, pero tiene diferentes propósitos y usos. Así que eso es lo que dice esa doctrina número 8 de la Iglesia Evangélica Pentecostal. De acuerdo con lo escrito en la palabra de Dios, las lenguas son descritas como idiomas. Esto lo vimos en la noche de ayer en el libro de Hechos, capítulo 2, y los versículos del 1 al 8. Pero como siervo de Dios, y la gloria y la sabiduría es toda de Él, me di a la tarea de estudiar aquellos versículos que el pastor sugirió en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, que hacen alusión al don de lenguas otorgado por el Espíritu Santo. Esto con el ánimo de entrar en una dinámica de discusión o
o algo educativo, no con ninguna intención o animosidad de entrar en altercados con nadie con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no se utiliza para contender. Habiéndole dicho esto, quiero dejar meridianamente claro que yo absolutamente sí creo en todos los dones del Espíritu Santo. Lo que no creo es en la forma en que la iglesia quiere manifestarlos mediante despliegues de euforia, fanatismo y emocionalismo. En eso nunca voy a estar de acuerdo, porque la Biblia no lo describe así. ¿Usted quiere saber qué fue lo que ocurrió el día del Pentecostés? Vaya al libro de Hechos, capítulo 2, y le hace los versículos del 1 al 8. Y usted va a entender allí qué era lo que estaba pasando. Así que, como él nos sugirió para conocimiento nuestro, pues vamos a comenzar por 1 Corintios, capítulo 12, y los versículos del 4 al 6. Y dice la palabra de Dios así: ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Palabra de Dios. Cualquiera puede proclamar que habla por Dios. El mundo está lleno de falsos maestros, hermanos que me escuchan. Pablo nos da un examen para ayudarnos a discernir si un mensajero es de Dios o no lo es. Confiesa que Jesucristo es Señor y Salvador de nosotros, la persona que viene hablándole a ustedes y enseñándole. Bueno, usted lo sabrá. Pero como estamos hablando de las lenguas, les hago esta pregunta. Cuando se está hablando en lenguas, según la iglesia, como la iglesia lo describe y como lo hemos visto en videos de griterías y balbuceos, ¿quién puede asegurar que en ese balbuceo se está confesando y alabando y glorificando a Dios, si nadie lo entiende? ¿Cómo tenemos la certeza de que eso es lo que está pasando? Nadie, pues solo se escucha un montón de personas gritando y balbuceando palabrerías incoherentes, y siquiera hay un intérprete para ellas. No acepte fácilmente las palabras de alguien que anuncia hablar en el nombre de Dios. Pruebes sus credenciales descubriendo qué es lo que enseña acerca de Cristo. El balbuceo de las palabras extrañas no es un indicador que está glorificando el nombre de Cristo. Ahora, volvamos a los dones del Espíritu, que es de lo que se trata este primer versículo del capítulo 12 de 1 Corintios. En primer lugar, los dones del Espíritu ya establecimos que no tienen origen humano, sino que vienen de Dios mismo. Las distintas formas de ministerio son modeladas por el principal ministro, Jesucristo el Señor, y las obras del Espíritu provienen de Dios el Padre. Lo que Pablo destaca ante los corintios al referirse a los diferentes dones es que todos son producidos por el mismo Espíritu y todos tienen el mismo origen y el mismo propósito. Por lo tanto, ninguno debe ser despreciado o tenido por menos. El mismo Espíritu mismo y el origen y su propósito vienen directamente de Dios el Padre. Si provienen del mismo Espíritu, ¿cómo es posible que algunos sí hablen las susodichas lenguas y otros no? Y bueno, usted dirá, es porque ese don no se le ha otorgado. Después de todo, el Espíritu dota con diferentes dones, pero ¿por qué entonces no vemos el don de interpretación? ¿Ve? Si viene del mismo Espíritu, el cual se origina en Dios el Padre y trae propósitos para con la voluntad de su pueblo, ¿cree usted que Dios no traería un mensaje raro y sin interpretar? No nos va a traer eso. Mis hermanos y hermanas, no lo creo. Dios no va a traer un mensaje a la iglesia a través de un balbuceo sin que haya alguien quien interprete esa palabra como lo dice la Biblia. Pero como ya yo establecí anteriormente lo que dice en el libro de Hechos, capítulo 2 y el versículo 8 precisamente, los que estaban allí oyeron a cada uno de los apóstoles hablar individualmente en la lengua materna de cada uno de ellos. Y como expliqué anoche, lo voy a volver a decir una vez más para los que no estuvieron escuchando. Cada uno de ellos, cuando descendió el Espíritu Santo como fuego sobre los apóstoles, recibieron cada uno individualmente el don
de lenguas. Y allí en Jerusalén, que se estaba celebrando unas fiestas y se estaba comercializando, habían, dice la palabra, que gente de todas las naciones bajo el cielo. Y cuando los escucharon a ellos hablar en lenguas, cada uno decía: ¿quiénes son estos que son galileos? Y yo lo puedo entender en mi lengua materna. En otras palabras, si había un chino allí, pues el chino quizás escuchó a Pedro hablar en chino, y el japonés quizás escuchó a Tomás hablar en japonés. Y a eso era de eso lo que está hablando allí, de idiomas, no de sonidos, ni balbuceos, ni griterías, y gritando cosas incoherentes y sin interpretación. Ahora, piensa que no tengo razón para no creer. Mire lo que la Biblia dice con respecto a esto. Amós capítulo 13, versículo 7 dice: en verdad, nada hace el Señor omnipotente sin antes revelar sus designios a sus siervos los profetas. Palabra de Dios. Entonces, si Dios va a traer a alguien bajo la unción del Espíritu Santo con un balbuceo que nadie entiende, entonces este versículo tenemos que sacarlo, porque aquí me está diciendo que Dios no hace nada sin revelárselo a sus siervos y a sus profetas. Entonces, ¿cómo va a estar mandándome un mensaje sin que me lo esté revelando, porque no hay nadie que me lo interprete o nadie lo entiende? Hombre, no, hermano. Dios nos dio a nosotros un sentido común. No lo podemos usar en todo. Para nosotros los cristianos, la fe debe entrar primero y luego entra el sentido común. Y ese sentido común nos debe llevar a pensar: pero ven acá, la Biblia dice aquí en el libro de Amós 3:7 de que Dios todo lo revela y no hace nada sin antes revelarlo. Pues ¿cómo es que aquí hay una persona hablando en lenguas que yo no entiendo, pero tampoco nadie me lo está interpretando? Pues entonces no me venga a decir que es un mensaje de Dios para mí. Porque si es para ti, pues que te edifique a ti, ¿ves? Pero no me digas que eso Dios se lo está mandando a la iglesia, porque nadie lo sabe. ¿Ve? En estos días me enviaron un video de un niño. Ahí las personas, amigos pentecostales que tengo: mira, Morales, mira este nene como Dios lo usó y habló en lengua y trajo mensaje para el pueblo. Y cuando yo le escribí ¿qué dijo el niño? Para yo enterarme, estaba hablando en lengua. El Espíritu se apoderó de él, pero ninguno supo qué era lo que decía el nene. Y yo vi el video y a mí lo que me daba era tristeza en el corazón, porque yo, ¿cómo es posible que el pueblo de Dios a estas alturas, cuando en el libro de Daniel dice que en el tiempo del fin la ciencia iba a aumentar? Y si bien es cierto que la ciencia humana ha aumentado a unos niveles que jamás pensamos verlo, ese versículo en particular se refiere al conocimiento de la palabra de Dios y de sus profecías. Así que ¿cómo es posible que a esta altura, con tanta facilidad que tenemos para estudiar la palabra y tantos comentarios bíblicos que hay por ahí, que aunque muchos no los podemos dar por cierto, que el pueblo todavía siga siendo engañado con estas pamplinas? Porque son pamplinas, hermano, y si usted se ofende, usted me disculpa. Pero yo le creo a mi Dios y lo que dice en su palabra. Y su palabra me dice a mí que Dios no hace nada sin antes revelarnos a nosotros. Y si me va a mandar un niño a hablarme balbuceo y nadie lo pudo interpretar, no vino de Dios. Porque Dios me quería traer un mensaje de acuerdo a lo que ustedes están diciendo. Así que mire cómo voy a partir de ese mismo versículo de Amós 3:7. Dice: nada hace el Señor sin antes revelar sus designios a sus siervos los profetas. Y eso está claro. Así que si creemos en esto, así dice Jehová, entonces, ¿cómo podemos creer o pensar que el balbuceo de lengua sin interpretación puede provenir de un Dios que nos asegura que Él todo lo va a revelar? Explíquenme, porque yo no tengo una explicación para esto, hermano. Pero vamos a continuar ahora con 1 Corintios capítulo 12, versículo 7. Versículo muy claro en cuanto a esto de las lenguas. Y dice allí: a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Veamos cómo dice nuevamente: una manifestación especial para el bien de los demás. Oigan bien, para el bien de los demás. Pregunto, ¿cómo nos beneficiamos de un balbuceo que nadie sabe lo que está diciendo? Sí, porque si con este balbuceo no se entiende nada y no hay nadie que lo traduzca, no hay un interpretador de eso mismo, entonces, ¿de qué nos estamos enterando que nos está diciendo Dios? Porque es un balbuceo. ¿Ve? Los dones son dados para el bien común o ventaja de la iglesia en conjunto, aunque no se excluye el beneficio personal, porque también te puede beneficiar a ti. Y vuelvo a preguntar,
Qué bien le hace a la iglesia los gritos y las lenguas extrañas o balbuceos si no se pueden entender o interpretar. ¿Qué bien le hacen? Hermano, ningún bien le hace a la iglesia, porque la iglesia no se beneficia de nada. Lo que escuchamos son los fanáticos a la parte de atrás gritando aleluya, gloria a Dios, y contentos porque supuestamente el Espíritu se manifestó en esa persona, pero a lo mejor era un demonio insultándolos a todos y ustedes se lo están celebrando. Perdónenme, pero es que no tengo de otra forma de cómo decirlo. Y aunque suene duro, es una realidad. El don de lenguas son lenguajes. Lenguajes, hermano, no balbuceo. Y voy a entrar ya mismo en las susodichas lenguas angelicales de Pablo, que me han tenido loco hoy con eso. Hermano, quiero yo hacer un paréntesis. Mientras yo, que le estás hablando a ustedes, fui pentecostal por muchos años, yo también en un principio creía en todas esas cosas hasta que el Señor me fue revelando y educando. Y es por eso que hoy no pertenezco a esa denominación. No empecé a que muchas hoy yo he ido a predicar la palabra de Dios sin ningún tipo de crítica o señalamiento. Porque yo cuando voy a predicar, aquí tengo que predicar es a Cristo. Yo no tengo que ir a decirle a usted allí que usted está hablando en lengua y que eso es un balbuceo y que eso está incorrecto. Dios me libre a mí hacer eso. Eso no me toca a mí. Ok, tampoco tenía dirigentes preparados o experimentados en aquel tiempo. Le voy a explicar. Miren, ¿qué era lo que estaba sucediendo en aquel entonces cuando llegaron las lenguas a esos creyentes? Quiero que todos tengan algo presente. Las manifestaciones sobrenaturales confirmaban la fe de los primeros creyentes, que no tenían la evidencia histórica del poder del cristianismo que hoy podemos tanto usted como yo comprobar. Tampoco tenían dirigentes preparados o experimentados u hombres peritos en la palabra de Dios. Las Biblias en aquel entonces eran escasas y solo tenían el Antiguo Testamento, que era la ley, era el Torah y los profetas. Pero para poder compensar lo que faltaba en las iglesias, especialmente en la de Corintios, porque ahí es donde está Pablo ahora manifestándose, y para hacer frente a la necesidad de la iglesia, fueron conferidos generosamente estos dones sobrenaturales. Pero ahora le pregunto, ¿acaso no tenemos nosotros hoy día todo lo que a ellos les faltaba y más? Nosotros hoy tenemos historia bíblica, tenemos la historia bíblica ya escrita, ya se nos ha sido entregado todo desde el principio de Génesis hasta el fin del mundo como lo conocemos hoy en Apocalipsis. Y entonces eso a ellos les hacía falta, a nosotros no. Y usted me estará diciendo, bueno, que tú estás tratando de implicar que el don del Espíritu Santo ya Dios no lo usa. Hombre, no piense eso es un absurdo. Pero ese don lo vemos más limitado, porque ya ahora no hay esas limitaciones que en antaño existían. ¿Ve? Porque ahora una persona, como le dije primeramente, que de acuerdo a Hechos 2, versículo 8, las lenguas son idiomas. Y ya hoy en día, con los adelantos, hay personas que hablan 4, 5 y 6 idiomas, hermano. Y ahí tiene su don. Yo mismo soy bilingüe, Edwin también, mis hijos, mi esposa. Entonces, una vez tú tienes más de una lengua, perfecto, gloria a Dios. Dios te dio ese don para que la pudiera aprender. Porque usted sabe cuántas personas tratan de aprender inglés y no pueden. O cuántas personas tratan de aprender cualquier otra lengua y no pueden. ¿Ve? Pero vamos rapidito a buscar en el libro de Primera de Pedro, capítulo 4 y los versículos 10 al 11. Veamos lo que Pedro nos dice aquí sobre los dones recibidos. Veamos, dice allí: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Versículo 10 dice: ministrelos a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios.
en qué forma se le está ministrando a los hermanos en la iglesia si no se entiende nada y no hay ninguna interpretación alguna sobre este balbuceo de lenguas? Si es un don y hay que usarlo para ministrarnos unos a otros, entonces ¿cómo le estás ministrando a aquel que no te entiende el revolú que tú estás hablando? ¿Dónde entra el ministrar, el evangelizar? ¿Ve? Vayan utilizando el sentido común. Si yo no te entiendo y tú me estás hablando todo ese balbuceo allá, tú no me estás ministrando a mí, mi hermano, porque yo no sé de qué tú hablas. Porque yo no leo mentes y no sé cuál es el revolú que está pasando por tu cabeza para tú salir con toda esa zafra de palabras. Yo no sé qué está pasando. Así que no estoy siendo ministrado yo y realmente ninguno en la iglesia porque nadie entendió nada. ¿Ve? Nadie entendió nada. Pero vean cómo termina este versículo. La multiforme gracia de Dios. Dios tiene muchas maneras de manifestar su poder y gracia. Podemos creer que en una manifestación alborotada puede provenir de un Dios de orden. ¿Podemos creer eso nosotros? No, yo no lo creo. Si usted lo cree, pues eso es superlativa. Pero ese no es el Dios que yo conozco. Ese no es el carácter del Dios que yo conozco. ¿Ves? Ahora, les hago esta pregunta para que ustedes mismos ponderen sobre ella y contésteselan a sí mismos con honestidad. ¿Por qué se escucha hablar de solo ciertas denominaciones o religiones sobre el hablar de lenguas y en otras no? ¿Ve? Después de todo, lo que separa las distintas religiones son sus doctrinas fundamentales y creencias, pero todas tienen un factor común: una fe, un solo Dios, Cristo, el Espíritu Santo y en conjunto una salvación y una vida eterna. Así que si todos tienen todos esos elementos, aunque hayan diversas doctrinas, pero el elemento principal es ese, ¿cómo es posible que se pueda identificar? Porque, y perdónenme, hermanos pentecostales que me escuchan, pero solo ustedes los que más duro le dan a esto, porque esto es una base fundamental de sus creencias. ¿Cómo es posible que entonces Dios tome el don de lengua, se lo deposite a ellos, pero no le dé la interpretación, y las demás religiones o denominaciones que no hablan de las lenguas de esa forma, pues que se pierdan, porque era nada más que para los pentecostales? ¿Ve? Eso es lo que usted me está diciendo. No, Dios no hace eso, mi hermano. Dios no hace eso. Si servimos a un solo Dios y los dones del Espíritu tienen un mismo origen y propósito, entonces aquellos que nunca han experimentado este revolú de lengua quizás han sido desechados por Dios o no les ha amanecido, como dice la Biblia. Y digo que es la única conclusión a la que yo puedo llegar, porque este don de lenguas parece ser único de ciertas denominaciones y no todas. Pero ¿acaso no nos dice la palabra de Dios en Romanos 2:11? Porque no hay acepción de personas para Dios. Alabado sea Dios. Si no hay acepción de personas y Dios va a depositar el don de lengua en la iglesia pentecostal, lo va a depositar en todas las denominaciones que hay en el mundo. ¿Ve? Y en todas le va a depositar el don de interpretación, que ya mismo vamos a hablar de él. Pero no, esto es un grupito nada más escogido de Dios, porque Dios sí hizo acepción con ellos nada más. ¿Ve? Entonces, ¿cómo es posible que Dios no manifestase su poder del don de lengua a los hijos de él y a su creación? Solamente un grupito escogido. Hombre, no, porque muchos piensan que el pueblo hebreo son los nenes lindos de Dios. Miren, hermano, Dios los escogió a ellos como ejemplo, para mostrarle al mundo que personas pecadoras y testarudas, como lo eran ese pueblo, si se entregaban a Dios en espíritu y en verdad, Dios los podía cambiar y ellos iban a ser el ejemplo para las naciones. Pero se colgaron, cada rato se colgaron y metían la pata y caían en el cautiverio, y Dios tuvo que renovar pactos con ellos y tuvo que dejarlo que cayeran al cautiverio porque eran unos cabeciduros. ¿Ve? Porque ellos eran el ejemplo. Y muchos se atreven a decir en la iglesia: no, nosotros, gracias a Dios que los judíos mataron a Cristo y lo desecharon, porque si no nosotros hubiésemos sido salvos. Mentira el diablo. El plan de salvación era para cada uno de nosotros, a los que nos llaman gentiles, porque nosotros estábamos lejos de ese conocimiento de la verdad de un Dios creador. Era nada más que para ellos. Pero usted se cree que Dios iba a crear seres humanos para después matarlos, porque era nada más que el grupito de los judíos. Hombre, no. Quítese eso de la cabeza, mi hermano. Pero vamos a continuar con el 1 Corintios 12, y ahora voy para el versículo 8.
A unos Dios le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento. Termina diciendo palabra de conocimiento. Pero esas palabras, aunque pueden ser para un crecimiento espiritual individual, también pueden ser para el pleno de la iglesia. Entonces, ¿cómo se podrán enterar si lo que se escucha es un balbuceo y no se pueden interpretar nada de lo que se está diciendo? Volvemos otra vez a lo mismo. No olviden lo que acabamos de leer en Amós 3:7. Dios le revela a todos sus designios a sus siervos y a los profetas. Así que Dios todo lo revela, nada lo deja oculto. Vamos ahora ahí mismo en 1 Corintios capítulo 12 y vamos a entrar en los versículos 28 y el 30. Y el 28 y el 30, y dice allí: después de los que tienen dones para sanar enfermos, los que ayudan a otros, los que administran y los que hablan en diversas lenguas. Y el 30 dice: tienen todos dones para sanar enfermos, hablan todos en lengua, ¿acaso interpretan todos? Palabra de Dios. Miren la pregunta, cuando el 30 termina con dos preguntas como esta. Dos preguntas clave. ¿Hablan todos en lengua? ¿Acaso interpretan todos? Dos preguntas como esta. Debemos rápidamente reconocer que si hay un don de lengua, aquí también vemos que hay un don de interpretación, hermano. ¿Y dónde están esas iglesias donde se estaba balbuceando? Salió corriendo porque le dio miedo. ¿Dónde está el don? ¿Dónde está ese don de interpretación? Que en ningún lado lo vemos, hermano. Ustedes perdonan, el pastor él trató de tomarlo como un reto. Yo no lo tomé como un reto. Yo lo tomé como una oportunidad de glorificar el nombre de Dios para traer la palabra de Dios tal cual Él nos las entrega. Y Él lo hizo porque ayer yo dije que las lenguas y los balbuceos estos no provenían de Dios. Y le dije que en Hechos 2:8 hace relación al don de lengua a un don de diversos idiomas. Y él me dijo, no, búscate ahí, pero fue una forma despectiva. No me interesa. Yo no tomo la palabra de Dios para contender con absolutamente nadie, ¿ok? Para nadie. Ahora bien, vamos a continuar vamos a hablar ahora de las lenguas angelicales, porque realmente quiero continuar con este tema. Porque la palabra de Dios hay que contender para defenderla, pero no hay que contender con ella. ¿Ok? Así que ahora vamos a las lenguas angelicales, de las cuales Pablo hace mención, y que muchos de ustedes dijeron, sí, él habla de las lenguas angelicales. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 1. Y quiero que todo el que tenga su Biblia, de todos los que nos están escuchando, alabado sea Dios, y gracias a todos por esperarnos y comunicarse con nosotros, que me vayan a sus Biblias y me busquen Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 1. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 1. Y dice la palabra de Dios: si yo hablase lenguas humanas y angelicales, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Palabra de Dios. En primer lugar, no podemos sacar fuera de contexto este versículo, puesto que Pablo no está hablando directamente del don de lenguas. El capítulo comienza hablando completo del amor, ¿ok? Pablo comienza hablándole a los corintios desde Corintios 1:12 y la unidad de la iglesia como un solo cuerpo en Cristo, y ahora en 1 Corintios 13 les está diciendo de que ¿de qué valen todos esos dones recibidos si no hay unidad y amor en la iglesia? Todo el capítulo habla del amor. Pablo está haciendo referencia al amor, no a ninguna lengua angelical. Pero ya mismo le voy a decir el por qué él dijo eso. Ahora, dice ahora, 2 de Corintios 12, 2 al 4. 2 de Corintios 12, 2 al 4. Dice allí: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó
palabras inefables que no le es dado al hombre a expresar. Palabra de Dios. Vamos a explicar esto ahora. Pablo está hablando de sí mismo, hermano. Se está describiendo a él. Pablo expresa sobre su encuentro con Cristo, que al momento de estas palabras suyas ya se habían cumplido 14 años de ese evento tan especial entre él y nuestro Señor Jesucristo. Pablo expresa claramente que aunque usara todo tipo de lenguaje imaginable, pero no tuviera amor, sus palabras serían un parloteo vacío. Eso es todo. Ahí terminó. Su referencia al lenguaje angélico es una hipérbole, hermano. Es una hipérbole. ¿No saben lo que es una hipérbole? Es un tipo de exageración de alguna circunstancia, relato o noticia. Eso es lo que es una hipérbole. Quizás usted se estará preguntando por qué Pablo se expresa de esta forma, exagerando el contenido de lo que él habla. Eso tiene una explicación. Las hipérboles se utilizan para dirigir la atención del oyente al contenido de la acción de lo que se está hablando o expresando. Eso es lo que es una hipérbole. Es decir, un lenguaje figurado. Nada más. Tan así es que si volvemos a 1 Corintios 13:1, podrán ver cómo Pablo comienza diciendo, si yo hablase lenguas humanas y angelicales. Él no está diciendo o afirmando que está hablando, sino dice, si yo hablase, o sea, si quizás, o tal vez, o si estuviera yo, ¿ve? Ese es el ejemplo de lo que está ahí. Nunca expresó que él estaba hablando o que hablaba en lenguas angelicales. Él utilizó eso en una forma de hipérbole. Por ejemplo, si yo hablase japonés, pues es posible que pudiera ir a Japón y entenderme con todo el mundo. Pero la realidad del caso es que no lo puedo hacer porque como no tengo amor y no tengo unidad con los japoneses, no puedo llegar hasta donde ellos. Eso es lo que estaba hablando Pablo. Pablo no está hablando ahí de ninguna lengua angelical y de que los balbuceos en la iglesia hacen alusión a eso. Óigame, hermano, hombre, no. No, señor, eso no es lo que está hablando Pablo. Ahora, todo el contexto aquí está alrededor del amor. Pablo quiere que entendamos que de qué vale conocer todos los misterios y tener todo el conocimiento, tener toda la fe, entregar todos nuestros bienes a los pobres y entregar nuestro cuerpo para que sea quemado. Si no tenemos amor, nada vale. Eso es lo que estaba enseñando Pablo en ese capítulo. Nada más. Así que, por si no me han entendido bien, dejé que le vuelva a resumir todo este asunto. ¿De qué nos sirve ser los oradores más excelentes y mejor dotados entre los hombres, o a los muchos y diferentes idiomas que podamos hablar a las naciones, si nos falta lo más importante, el amor? El amor, que es una de las características básicas de Dios. ¿De qué sirve o vale nuestra elocuencia o nuestra habilidad para expresarnos en diferentes idiomas si carecemos de él? Eso es todo el contexto. Ahí Pablo no está hablando ni de lenguas angelicales, como la gran mayoría han sacado fuera de contexto. Pablo de lo que está enseñando ahí del amor. Y cuando Pablo, y aquí estamos hablando de dones espirituales hoy, entonces cuando Pablo se va al capítulo 12 de 1 Corintios, ahí Pablo lo que está hablando es de todos esos dones del Espíritu Santo, pero que esos dones son dados a la iglesia para que haya unidad en la iglesia, para que la iglesia pueda trabajar juntas. Y por eso que hay diversidad de dones, para que todos unidos formen el cuerpo fuerte de Cristo. Y ahora en el 13 le está diciendo, pero ¿de qué te vale todo eso que yo te estoy diciendo acá si tú no tienes amor? Si no tienes amor no va para ningún lado. Pero no es que está hablando de lenguas angelicales como por ahí lo han sacado fuera de contexto. No, mi hermano, Pablo está utilizando una hipérbole, un ejemplo, un sentido figurado de expresarse. ¿Ok? Eso es de lo que habla Pablo. Todo lo que podamos hacer para promover el reino de Dios se vuelve inútil y es como los ruidos sin sentido de cualquier trozo de metal chocando uno con otro, o de un instrumento que retiñe vanamente y sin afinar. Eso es lo que dice Pablo. En este capítulo Pablo siquiera está hablando del don de lengua, como muchos han querido hacer ver o sacado fuera de contexto. Así que gracias, pastor, por haberme dicho que buscara todo esto, en que leyera 1 Corintios 12, porque mira todas las otras cosas que el Señor me mostró para enseñárselo a usted. ¿Ve?
porque esto está fuera de contexto, hermano. Y tenemos que hablar con la verdad, con claridad, y no podemos estar ajustando la palabra de Dios a lo que a nosotros nos conviene para poder justificar alguna pamplina o alguna doctrina que no tiene sentido y que no es bíblica. Así que, hermanos y hermanas, ustedes que me están escuchando, quiero decirles cómo es que se le llama o conoce a todos estos balbuceos que la iglesia dice que son lenguas. A esto, ¿usted sabe cómo se le llama? Glosolalía, que significa la vocalización fluida de sílabas sin significado alguno. ¿Ve? De hecho, le voy a leer lo que dice el diccionario lingüístico sobre esta definición de glosolalía. Dice, lenguaje propio de algunos enfermos mentales, compuesto de neologismos y con una sintaxis desordenada pero regular. Yo lo suavicé. No quise leerle esto, pero así es como está escrito en el diccionario. No lo estoy tildando a ellos de loco, solo le estoy dando a usted el significado correcto de la palabra glosolalía. Y eso es lo que es ese balbuceo que usted escucha en la iglesia y que no hay nadie que lo interprete. Si usted se ofende, si usted no quiere volverme a escuchar, usted está en la libertad de irse a la página de Disney si quiere. Yo aquí voy a seguir defendiendo la palabra de Dios y lo que Dios me dé a mí y que es verdad de Dios, porque la verdad nos hará libres. Yo lo voy a seguir trayendo, aunque usted esté molesto porque usted está agarrado de una doctrina falsa como es el balbuceo de estas lenguas extrañas. Eso es lo que usted hace en su iglesia. La explicación o interpretación bíblica, así como la historia, les ha sido provista. Lo que usted quiere entender o continuar creyendo ese es su derecho y no le vamos tanto a juzgar o a criticar. Eso solo le corresponde a Dios. Solo tratamos de traer un evangelio de sana doctrina mediante la interpretación que el Espíritu Santo de Dios nos da a todos. Así que la próxima vez que usted vaya a leer la palabra de Dios, ore. Y si puede ayudar, ayune y pídale a Dios que le dé el entendimiento de su palabra, que la sabiduría venga única y exclusivamente directamente de Dios a través de su Santo Espíritu, para que usted vea que cuando usted haga eso, Dios le va a abrir el entendimiento, porque Cristo dijo, todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, Él hará. Y si usted en el nombre de Cristo le está pidiendo al Padre que le dé entendimiento de su santa palabra, créame que Dios se lo va a dar. Dios se lo va a dar. Y muchos me dicen, wow, pero que mucho tú estudias, gloria a Dios. Hoy recibimos un mensaje muy bonito, precioso el mensaje, un mensaje muy alentador para nosotros, pero la gloria y la honra por encima del mensaje se la estamos dando a Dios, no se la estamos dando a nadie más. Hubo una hermana, apellido Hernández, que nos dio las gracias por nosotros tener este programa al aire, porque ella y sus compañeros en la iglesia estaban aprendiendo sobre la palabra de Dios, y que muchos de estos asuntos que nosotros hemos tratado, que todo el mundo habla pero que nadie quiere tocar, son asuntos que van a la médula del día a día en nuestras iglesias, porque en nuestras iglesias, hermanos, hay personas con dudas, hay personas que quieren cuestionar, pero como el pastor se para allá y lo ven como una autoridad absoluta, nadie se para allá a hablar con él o tan siquiera aparte y preguntarle, pastor, ¿dónde dice eso? Porque yo no entendí. Y el trabajo del pastor es dirigir a sus ovejas, hermano. El trabajo del pastor, más que estar predicando y criticando y señalando y regañando por la falda, los pantalones, los tatuajes, las pantallas, el cine, olvídese de esa pamplina. Usted tiene que estar sentando su iglesia y usted tiene que poner a su iglesia a estudiar junto con usted, porque la palabra dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Cuando un pastor se sienta con su pueblo a estudiar, nadie, absolutamente nadie puede venir a engañar a ese pueblo, porque está cimentado en la base fundamental del cristianismo, que lo son Cristo Jesús y su santa palabra. Pero mientras el pastor lo que hace es luciendo en un púlpito, un trajecito y una corbata nueva, y la esposa con la ropa última hora, que todos le llaman a la esposa la pastora, que tampoco nunca podía entender tal garrafal disparate, porque al que Dios llamó al ministerio fue al esposo, no fue a ella.
Así que no tenemos por qué estar llamando a la pastora. A ella le damos el respeto de que es la esposa del pastor, pero no es pastora. Pero todas las iglesias, ay, la pastora, y de pastora no tiene un comino. No sé si lo hacen por lamer el ojo al pastor o porque para muchos es una tradición. Le voy a decir una cosa, en la palabra de Dios no existe tal cosa como tradiciones. Por ahí voy a empezar. Tenemos que dejar las costumbres y las tradiciones fuera por la puerta para afuera de la iglesia. Así que si es una costumbre que usted tiene, quítese de eso. Porque el pastor fue a él fue el que llamaron, no a ella. Y de hecho sea de paso, ya mismo vengo con un programa que, miren, tengo un montón de pastoras conectadas en esta noche. Pero yo le voy a traer a usted lo que dice la palabra sobre las mujeres pastoras. ¿Están autorizadas o no? Yo no lo voy a decir. Nosotros todos juntos, ese programa lo vamos a estudiar y que sea la palabra de Dios la que diga. Si dice que sí, pues así se hará. Si dice que no, pues usted bregue con eso como usted quiera bregar. ¿Ve? Pero tenemos que quitarle ese titulito de pastora o el pastor si es ella la pastora. No, sí que esto es algo que, wow, las iglesias han cogido, ya yo no sé, mira Edwin, ya yo no sé ni si cuando visito, estoy visitando una iglesia, estoy visitando un club social, estoy visitando un teatro, porque lo que yo veo son pantomimas y brincoteos y 20,000 cosas en la iglesia. No, de hecho, y esa es una de las cosas que nosotros siempre discutimos aquí, fuera del aire, fuera del programa, o sea, es dónde se encuentra la iglesia ahora mismo, y no la iglesia del hombre, sino la creencia y el estudio de la palabra de Dios. Estamos poniendo un sinnúmero de cosas al frente de la palabra. Llegamos a la iglesia, decimos hola, damos 20 vueltas, nos sentamos, cantamos, brincamos, saltamos, gritamos. Entonces cuando llega la hora de llevar la palabra de Dios, entonces tenemos prisa porque me tengo que ir, porque tengo cosas que hacer, porque tengo hambre, tengo que ir a comer, o porque simplemente ya cumplí con entrar a la iglesia y sentarme aquí a pasar la hora y me quiero ir. Sí. Para muchos ir a la iglesia es ponchar un reloj para que la esposa no se moleste o el esposo o mami o papi no digan nada para quitármelo de encima. Y se sientan en la iglesia con el celular y las tabletas a jugar y a chismear o tengo ganas de ir al baño porque mira, eso es otra cosa que pasa en la iglesia, Edwin. Ellos van al cine y están 2 horas o 3 de una película sin pararse. Ellos van a un concierto y brincan y saltan y tiran y brincan y no se cansan. Pero van a la iglesia y entonces todo el mundo se antoja de ir al baño. O todo el mundo, y se quedan afuera hablando, tampoco vuelven. Ay, es que estoy cansado, me duele la espalda, tanto estás sentado. Pero hermano, en el cine estás 2 horas, en el concierto estás brincando y saltando. Y en la iglesia no puedes estar tan siquiera 1 hora escuchando palabra de Dios. Es una cosa absurda. Pero yo quiero dejar esto hasta aquí, porque quiero entrar en la oración final. Pero no quiero orar sin volver a recapitularizar lo que hemos hablado. La palabra de Dios es clara. Yo se les he dado los versículos. Usted no crea en Gelson, usted no crea en Edwin, usted crea en el Espíritu Santo que le va a dirigir a usted. Y usted busque esos versículos y usted corrobore mediante oración y fe y deje que sea Él el que le enseñe. Así hago yo, así hace el hermano Edwin, así hacemos todos. Y usted hará el análisis y el Espíritu a usted le revelará. Pero la realidad es Hechos 2, 1 al 8, lo que habla en el día de Pentecostés fueron el derramamiento de lenguas que son idiomas, no balbuceos, ¿ok? Primera de Corintios, capítulo 12, habla de los dones del Espíritu Santo, dones que entre ellos está el de sanación, el de lengua y muchos otros más, pero que fueron entregados a la iglesia para que la iglesia pudiera trabajar en unidad y juntos como un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, pudiera salir a evangelizar y que a la iglesia no le faltara nada, porque Dios es así de bueno y perfecto. En el capítulo 13:1 de Primera de Corintios aprendimos que Pablo no estaba hablando de lenguas angelicales alguna. Pablo utilizó una hipérbole. El capítulo completo de lo que está hablando es del amor. Y Pablo dijo, ¿de qué me vale si yo hablase? Así dice, si yo hablase, si de casualidad yo pudiera hablar en lengua angelical, ¿de qué me valdría si no tengo amor? Eso es lo que está diciendo Pablo. Pablo no está diciendo nada de que hay lenguas angelicales y de que él las habló.
en lo absoluto. Y cuando él se refiere a ese hombre, cuando él se refiere a ese hombre que subió y él no sabe si subió en cuerpo o en espíritu, pero que solo lo sabe Dios, Pablo estaba haciendo referencia a él mismo, al comienzo de su ministerio, y al momento de escribir eso que él está escribiendo, ya habían pasado 14 años desde que Cristo lo había llamado a él al ministerio que luego le entregó, que escribió casi todo el Nuevo Testamento. Ahí está todo resumido, en una cosa bien sencilla. Escudriñe las palabras, hermano. Rete a los espíritus. La palabra nos manda a hacer eso. No de todo por cierto lo que usted escucha en el púlpito de parte del que sea, no necesariamente un pastor, un evangelista, un susodicho profeta, que tantos hay ahora. Ahora tenemos los levitas, ahora tenemos los salmistas, ahora también vi los querubines por ahí, los levitas, que ya no existen, o sea, no hay ninguno. Entonces, ahora tenemos todos estos títulos. Y yo me pregunto, ¿de dónde salió todo esto? Ahora tenemos academias de apóstoles, escuela para profetas. ¿De dónde sale tanta pamplina? Y todo esto porque el pueblo de Dios se entretiene como el mundo afuera en estas cosas. Y por eso es que el enemigo se mete con todas estas pamplinas y balbuceos de palabrerías vanas que no se entienden y los tienen engañados. Yo coloqué un video en la página, El Rapto. Pueden irlo a buscar. Porque lo que le voy a mencionar, usted de los pentecostales se van a ofender. Pero yo no lo hago para que usted se ofenda. Yo lo hago para que usted vea y conozca. Vaya allí, busca el video y va a escuchar una predicación de 8 minutos contada sin parar del hermano G.J. Ávila balbuceando de principio a fin y nadie entendió qué dijo. Y allá los hermanos en la grada, gloria a Dios, gritando. Mire, yo me hubiese ido porque para que yo voy a gritar gloria a Dios y me está insultando. Yo no sé lo que él está hablando. Y usted se cree que siendo Dios un Dios de orden, un Dios de poder, un Dios que nos revela todo antes de que sea manifestado para que no nos tome por sorpresa, va a poner a un hombre a predicar por 8 minutos barbocería que nadie entendió y nadie pudo interpretar. Si usted cree eso, hermano, yo se lo voy a respetar, pero yo pienso que usted está loco. Porque yo no me voy a quedar en ningún lugar de él me esté hablando que yo no entiendo lo que me está diciendo. Lo siento, allí está el video, no lo estoy hablando, no estoy ofendiendo, no quiero que se sientan mal, se lo puse allí en la página para que lo escuchen y juzgue usted. Dice, porque cuando yo lo vi a mí se me pararon los pelos y dice, Señor, pero ¿de qué está hablando? Yo lo compartí hoy con Edwin y con mi esposa y mientras lo estábamos escuchando, estábamos atónitos, pero ¿qué está diciendo? Nadie entendía, hermano. Y él allá lloraba y se reía y volvía otra vez con las lenguas. Y lo curioso de todo esto es que hay como algunas 5 o 6 palabras que las repite todo el tiempo. Parece que ya se las saben de memoria. Hermanos, no nos dejemos engañar. Vamos nosotros a aprender directamente del Maestro. Vamos a recibir la dirección a través de su Espíritu Santo. No nos dejemos engañar por todas estas tonterías. Y quiero dejarle claro una vez más. El programa no se trae para ofender a nadie. El programa lo traemos para que usted tenga la verdad de lo que dice la palabra de Dios, la interpretación correcta de lo que está ahí escrito, que tanto yo como usted lo pueden hacer si le piden el entendimiento a Cristo y tienen fe. Pero se tienen que sacar toda esa pamplina que tienen en la cabeza y toda esa creencia, como tuve que hacer yo personalmente, para poder dejarme guiar por Dios. No dejes que Cristo no sea quien te lleve a ti. Ok, porque si tú eres el que lo llevas a él, cuando te canses lo vas a soltar. Así que con esto los quiero dejar. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por permitirnos hacer lo que hacemos todos los días, para llevar tu palabra a todos los lugares del alcance nuestro. Permite que tu palabra haya sido recibida con el propósito que hoy tú la has enviado, que ésta dé los frutos por la cual tú la has enviado también. Que tu Santo Espíritu haya quitado toda duda y toda mala interpretación de los corazones de aquellos que nos escucharon. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Este ha sido su hermano en Cristo, Gelson, y su hermano Edwin. Será hasta el próximo domingo, donde vendremos con la primera parte de una serie que tenemos sobre ¿estás sirviendo en alguna secta religiosa? Y esta vez vamos a comenzar con los mormones, y si me da tiempo, les vamos a introducir
otra denominación más, pero que no se la vamos a mencionar porque va a ser sorpresa. Así que cada programa de esto que vamos a tener de aquí en adelante, los domingos, vamos a tratar de incluir 2 denominaciones. Si una denominación tiene mucha creencia o mucha doctrina para analizar con la Biblia, pues entonces tomamos una. Pero vamos a tomar las más comunes. Y desde ya le puedo decir que vamos a hablar de los adventistas, vamos a hablar de los mormones, de los testigos de Jehová, de los católicos, de los pentecostales, vamos a hablar de los metodistas, vamos a hablar de los presbiterianos, de los ortodoxos. O sea, tenemos un sinnúmero, no las vamos a cubrir todas porque son muchas, pero y cogimos este puñado porque estas son las más que todo el mundo va, son las denominaciones de más personas. Pues vamos a estar analizando su creencia, su doctrina a la luz de la palabra y veremos si son sana doctrina o simple y llanamente son una sexta más. No venimos con ánimo de ofender a nadie nuevamente, no nos malinterpreten por favor, porque son muchos ya los que nos llaman demonios por la página y ya pues ya yo los ignoro, pero Bueno, son demasiados. perdona que te interrumpa, pero antes de terminar el programa, quiero darle las gracias a todos ustedes que han dejado comentarios, que nos han dado likes, especialmente para todos ustedes que nos dejan comentarios súper positivos. A Hernández, la señora Hernández, fue la señora Hernández. Sí, gracias a la señora Hernández, si nos está escuchando, por su comentario, ya que esos comentarios nos dan aliento a seguir adelante. Como también les damos gracias a todas aquellas personas que pues toman la palabra de Dios como que uno los está atacando cuando realmente no estamos haciendo eso, pues ellos ponen sus comentarios negativos y nosotros pues ese tipo de cosas se las dejamos a Dios, que Dios se encargue, porque nosotros no tenemos nada que ver con eso. Pero vuelvo y repito y recalco, para los que nos dejan comentarios positivos, muchas gracias. Sí, muchas gracias y hasta aquí el programa. Será hasta el próximo domingo a las 6:30 de la tarde, cuando estaremos comenzando la serie de estudios sobre la secta. Que el Señor los continúe bendiciendo. Amén.